Bueno, entonces hoy tenemos nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias. Esto fue una convocatoria que abrimos desde el proyecto Playas Libres Basura Cero, enfocado muy especialmente a nuestros grupos focales con los que estamos trabajando en el proyecto, con los municipios de Bahía Solano en el Chocó, con Puerto Colombia en el Atlántico, con Coveñas en Sucre y con San Andrés Isla. Sin embargo, quisimos extender la convocatoria a otras partes del país porque consideramos que los asuntos de intervención ambiental pues tienen cabida para todos, así que bienvenidos a este espacio. Este es un espacio de construcción colectiva, tenemos diferentes temas que iniciamos desde el 23 de julio, hace 8 días, y vamos a estar cada 8 días encontrándonos los viernes de 2 a 3 y media de la tarde con distintos temas. Hoy tenemos las claves de la participación ciudadana para la gestión ambiental. Es un tema bastante interesante porque precisamente lo que buscamos es que desde ahí podamos hacer esa intervención sana en el territorio para mejorar las condiciones ambientales. Entonces, les contamos que tuvimos más o menos unos 440 personas inscritas de todo el país, con muy buena participación, como les digo, de nuestras zonas de influencia, también en Antioquia, en Bogotá y en el Chocó. Y vamos a contarles un poco los avances que hemos tenido en nuestro proyecto de Playas Libres Basura Cero. Como les digo, entonces, pues Fundación Natura tiene 38 años pues, dedicada a todo el tema ambiental. Es la primera vez que gesta un proyecto dedicado a las playas en asocio a la problemática con los residuos sólidos, y eso es lo que hemos venido trabajando en estos 4 municipios que les decía inicialmente, con diferentes apuestas en educación ambiental. Aquí están nuestros 4 municipios con el objetivo principal de poder involucrar a la comunidad con todo este tema de transformar la cultura a través de acciones que nos ayuden a conservar este ecosistema de playas. Tenemos varias estrategias de educación ambiental, hemos venido trabajando con diferentes actores para apoyarlos con iniciativas, con relacionamiento para que se vinculen a los diferentes propósitos que tenemos dentro del proyecto, un fortalecimiento a las mesas ambientales de Bahía Solano y de Puerto Colombia que iniciaron el año pasado como todo este proceso, y pues ellas solitas y nosotros conocimos que estaban allí instaladas y quisimos apoyarles. Y lo mismo, estamos en la creación, ya se crearon y estamos allí pues como en la constitución de las mesas ambientales de San Andrés Isla y de Coveñas. Entonces ahí vamos avanzando. También tenemos todo el tema pues de apoyo a iniciativas. Naomi o Tatiana, ¿es posible apagar los micrófonos, cerrar los micrófonos de todos nuestros participantes? Por ahí hay una opción. Sí. Ya. Listo. Tenemos las jornadas de limpieza. Les comentamos que estamos realizando 3 limpiezas y recolección de residuos en las playas de estos 4 municipios. Son 3 por municipio, y ya ahora en julio hicimos la primera ruta de limpieza y ya vamos por la segunda. Mañana tenemos en el Valle, en Bahía Solano. El 9 de agosto tenemos, creo que en San Andrés, y bueno, todos estos días también durante esa semana entre la primera y segunda semana de agosto vamos a estar también haciendo limpiezas en Puerto Colombia y en Coveñas. Y tenemos también el fortalecimiento de la gestión ambiental desde la educomunicación, muy centrada en las instituciones educativas. Aquí tenemos algunos de nuestros aliados que han conocido el proyecto y ya desde cada una de las zonas se vienen integrando. Tenemos aquí algunas cosas que estamos realizando, sobre todo con los recuperadores, con estas empresas pues, que tienen estas iniciativas locales, y tratando de articularlo con las empresas de aseo y con las alcaldías municipales. Acá tenemos la primera sesión que realizamos de manera virtual para las mesas ambientales de los 4 municipios, contando la experiencia de mesas ambientales principalmente en Antioquia. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema con nuestro invitado de la sesión de hoy, y aquí tenemos una fotografía también de cómo fue esa creación de mesa en Coveñas. Estos son los temas que tenemos preparados para el fortalecimiento de la mesa ambiental, por lo menos durante el tiempo que vayamos a estar
con el proyecto, pero nuestro principal objetivo es generar unas alianzas que nos permitan, más allá de la terminación del proyecto a mediados de noviembre, es que puedan continuar estos aliados apoyando y aportando a todas las estrategias que nosotros venimos desarrollando en campo. Aquí tenemos también pues como los apoyos a las empresas de recuperadores, a estas iniciativas bonitas que tenemos y que hemos encontrado, y es gente que ha querido pues como hacer algo en función de mejorar las condiciones en las playas de sus municipios. Aquí están las jornadas de recolección. Ahí vemos fotos de la experiencia, la primera experiencia que tuvimos de recolección en Bahía Solano. Ahí se nos juntó varias entidades y se creó este punto de acopio que pues ha ido funcionando, y hemos venido, digamos, incorporando también estrategias de educación para que las comunidades se integren con todo este ciclo. Aquí tenemos pues como otras jornadas que hemos venido realizando. Tenemos las de Coveñas, Puerto Colombia, en San Andrés, que también lo hemos realizado. A estas todas pues las personas que han venido participando, siempre tratando de cumplir los protocolos de bioseguridad. Y hemos generado unos acuerdos participativos. Angie, te pedimos el favor, Angie Carvajal, si puedes apagar el micrófono, por favor. Hemos venido creando unos acuerdos participativos con todos nuestros grupos locales para que esto sea un asunto de cooperación, ¿sí? Donde pues nosotros fortalecemos, pero también recibimos como de parte de nuestros grupos focales todo el compromiso para el desarrollo de las acciones. Ahí tenemos el fortalecimiento en la revisión de documentos PRA y poder hacer una evolución que les ayuda a fortalecerse, y tenemos pues todo este proceso formativo en el que estamos, la vinculación a la red latinoamericana de científicos de la basura, que es una experiencia muy bonita que conocimos de la Universidad Católica de Chile a través de nuestro gestor local en Bahía Solano, el profesor Edgar, y queremos entonces promover toda la experiencia de investigación que se viene haciendo con los jóvenes de instituciones educativas para que se replique en nuestros municipios, y es una experiencia bonita porque nos permite a través de los jóvenes pues como conocer cuáles son las afectaciones que tiene este ecosistema marino costero, su vida, frente a la problemática de los residuos sólidos. Y esta información queremos luego entregársela como insumo y línea base investigativa a las mesas ambientales que venimos apoyando, a nuestros grupos de recuperadores y a las mismas instituciones que están participando con nosotros en el fortalecimiento de PRA, entre otros, ¿cierto? Y a nuestros aliados también. Y aquí tenemos pues como también todos los apoyos que venimos realizando, los recuperadores. Con una de nuestras estrategias también de educación ambiental es poder generar un proceso de periodismo ambiental. Específicamente lo estamos desarrollando en Bahía Solano con el apoyo de microempresas de Colombia, y pues con temas que nos ayuden como a contar qué está pasando ambientalmente en el municipio, cómo se puede contar, cómo las comunidades se pueden integrar para contar esas historias. Y aquí tenemos nuestro ciclo de conferencias que ustedes han recibido también información a través del correo cuando se inscribieron, y bueno, todo lo que les hemos venido enviando. Como les cuento, hace 8 días hablamos de educación ambiental, tuvimos cerca de 130 participantes conectados. Estuvimos con Diego Molanes en esa ocasión. Hoy vamos a ver la participación ciudadana, claves de la participación ciudadana para la gestión ambiental. Hoy nos acompaña Nelson Enrique Restrepo de la Corporación Con Ciudadanía. Más adelante amplío esta presentación con él. Dentro de 8 días vamos a ver territorio, un tema sobre problemas del territorio, concepto, tensiones y contradicciones ambientales. Nos va a estar acompañando Cristian Abad. Ecosistemas marino-costeros, aquí nos va a acompañar WWF a través de Luis Zapata, las playas ecosistemas para la vida. Luego vamos a tener la participación desde periodismo ambiental, cómo contar una historia bien contada. Aquí vamos a tener todo el apoyo del área de comunicaciones de Fundación Natura. Luego vamos a hablar sobre las playas como Salacuna de la basura, que ha sido una de las problemáticas pues, por las cuales Fundación Natura y Fundación Coca-Cola se unen para este proyecto y poder gestionar mejor estos ecosistemas. Y allí nos va a estar acompañando Juan Carlos Gutiérrez de Corred y nuestra jefe de proyecto Geraldine
Delgado. Tenemos también un tema de economía solidaria que es importante sobre todo para aquellas organizaciones que tienen emprendimientos, y este va a estar acompañado por Miguel Ángel Restrepo. Luego vamos a ver planificación ambiental, ordenar las playas, un reto para su disfrute, a cargo de Carlos Vieira, que es nuestro compañero en Fundación Natura. Y al final, nuestra última conferencia se va a centrar en 2 experiencias significativas en el tema de gestión de playas, a cargo de ProPlayas y Chao Plásticos del Mar. Estas dos son 2 organizaciones que vienen trabajando con nosotros también en el proyecto. Y aquí está todo el equipo que hace parte de este proyecto: Geraldine Delgado, que es el proyecto, Adriana Jiménez, gestora local de Coveñas, Edgar Molina de Bahía Solano, Jorge Sánchez de San Andrés, por aquí no se me alcanza a ver la pantalla, pero bueno, es Julián, que es nuestro gestor en Puerto Colombia, Mónica Cortés, nuestro apoyo en comunicaciones, y Naomi Campos, que es nuestro apoyo técnico y logístico, que nos está acompañando en este momento. Bueno, entonces ya con este recorrido, para quienes no conocían sobre el proyecto y todo lo que estamos gestionando, entonces aquí les queda pues como esta información. Permítame un segundo. Yo voy aquí. ¿Cómo dejo de compartir acá? Ahí ya dejé de compartir. No, Naomi. No, todavía sigues ahí compartiendo. Espérate, a ver qué puedo hacer. Sí, ¿cómo puedo dejar yo de compartir? Te debe aparecer la opción. ¿Será que con 10 le alcanza? ¿Por dónde? Bueno, ahí. Listo. Listo, gracias Tatiana y Naomi. Bueno, entonces, como les decía, hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión. Hoy vamos a hablar sobre las claves de la participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objetivo de poder comprender la importancia de la participación en la gestión ambiental que hagamos para poder transformar ese territorio. Y vamos a abordar temas como qué es la participación ciudadana, cómo se sitúa este tema en Colombia, un poco la historia, las políticas que nos acompañan, los mecanismos de participación y cómo se logra hacer incidencia en los asuntos de política pública, los escenarios participativos que por norma deben existir en los municipios, y vamos a hablar muy concentrados en el tema también del rol de las mesas ambientales como ese ejercicio de participación que venimos nosotros fortaleciendo desde el proyecto. Hoy nos acompaña Nelson Enrique Restrepo Ramírez. Él es sociólogo, director de cine documental, es máster en ordenación y desarrollo territorial regional, coordinador de ciudadanía ambiental en la Corporación Conciudadanía. Nelson, bienvenido. Saludos, buenas tardes. Saludos a todos y a todas desde las montañas de Medellín. Y con mucha envidia, o por lo menos con mucha gana de estar ahí en esos municipios donde están ustedes. Como ya lo dijo Dayana, yo soy Nelson Restrepo. A mí me gusta siempre añadir a mi presentación que yo soy nacido y criado en Llanadas Abajo, una vereda de Sonsón, en la cuenca del río Aures, en los límites entre Sonsón y Abejorral, Antioquia. Y yo añado esto siempre porque yo veo el mundo desde ahí. Entonces, yo soy campesino, yo soy agrodescendiente, esa palabra me gusta mucho. Bueno, trabajo en Conciudadanía. Y un poco de Conciudadanía. Conciudadanía es una ONG de Antioquia que trabaja, digamos, en el vecindario de Medellín, pero no en Medellín, en las subregiones de Oriente, Suroeste y Occidente. Allí trabajamos en 3 temas grandes, que es la democracia local, la construcción de la paz y el desarrollo, digamos, pero sobre todo la paz, y recientemente la ciudadanía ambiental. Nosotros somos una institución de la participación ciudadana, no somos una ONG ambiental o ambientalista, digámoslo así. Entonces, estamos cumpliendo 30 años, que los vamos a celebrar el 28 de octubre, el 18 de octubre, perdón. Y bueno, los invitamos a que conozcan nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en fin.
y hablemos del tema. Yo creo vamos de una vez al asunto. Sí, Nelson, mientras pones allí la presentación, para los que nos vienen acompañando, ya tenemos 68 personas en sala, les pedimos el favor que diligencien la lista de asistencia que les estamos poniendo permanentemente en el chat. También sería rico que nos vayan poniendo sus inquietudes, preguntas, para que al final de la exposición con Nelson hagamos un espacio donde pues, se puedan responder estas preguntas, inquietudes, observaciones, propuestas, lo que nos quieran escribir en el chat. Y si quieren también nos pueden decir desde dónde se están conectando, todo allí a través del chat. Recuerden por favor mantener sus micrófonos cerrados, así como las cámaras. Listo, Nelson, es todo tuyo este espacio. Bienvenido. Gracias. Gracias. Antes de ir a la presentación de PowerPoint, me parece importante recordar los primeros artículos de la Constitución. Nosotros deberíamos saber la Constitución y recordar algunas cosas de memoria porque es muy clave, así como casi todos recordamos cómo empieza 100 años de soledad. Entonces, el artículo 1 de la Constitución dice que Colombia es un Estado social, democrático y de derecho, organizado en forma de república, y se refiere a que es democrático, por un lado. Luego más adelante dice que la soberanía reside en el pueblo y que de él emana el poder público. Esas dos cosas, Colombia es un Estado social y democrático de derecho, y luego cuando dice la soberanía reside en el pueblo y de él emana el poder público, significa que el pueblo es soberano y tiene, digamos, la potestad de crear la Constitución o cambiarla, de elegir a sus representantes, de promover leyes, y en todo caso, ya no lo dice la Constitución, sino los sociólogos académicos, participar en todos los asuntos que les incumbe o que son de su interés. Esa es la participación ciudadana en términos muy generales, participar en torno a los temas que nos incumben porque son de nuestro interés y pueden ser de nuestro interés porque son un problema, una necesidad, como la pobreza, como las vías en mal estado, como la necesidad de atender a los desplazados, a las víctimas, que esas son cosas necesarias, pero también en torno a nuestras aspiraciones, lo que queremos, lo que soñamos como individuos y colectivos. La participación ciudadana es para ayudar a resolver problemas, pero también para proponer cambios, porque es un ejercicio político, y el ejercicio político es el ejercicio de las ideas, las propuestas, la discusión en torno a planes y proyectos en el territorio y para las personas. Entonces, yo quiero poner esto así como con este énfasis porque en los temas ambientales nos mueven sobre todo muchas aspiraciones de conservar, de cuidar ecosistemas que apenas estamos conociendo y que quisiéramos conservar para el futuro en vista de que están siendo dañados, digamos. Entonces, yo les traje como varias cosas. Una es que aclaremos qué son los mecanismos, las instancias, las herramientas y las herramientas jurídicas de la participación ciudadana, porque normalmente, por lo menos cuando hablamos, hacemos una mezcolanza y no los separamos, digámoslo así. Entonces, permítanme un momento, a ver si es verdad que esto comparte. Sí, ahí ya lo estamos viendo, Nelson. Muy bien, bueno, yo debí dar las gracias de entrada a la Fundación Natura y que no la mencioné. Y quiero conectar con eso que con Dayana hemos trabajado mucho estos temas de las mesas ambientales y de la participación ciudadana, y que esta presentación que vamos a hacer pues es un trabajo conjunto que hicimos y que Dayana pues tiene mucho de autora en esta presentación. Y
es clave que lo hagamos desde la ley 1757 del 2015, que es la ley de participación ciudadana. Por ahora vamos a hablar de los mecanismos reglados. De eso vamos a hablar en esta presentación. Pero luego hablaremos de los no reglados, porque es clara esta ley que se refiere a los mecanismos de participación ciudadana informales, pero que se podrán crear otros. Entonces, vayamos con lo que son los mecanismos, propiamente hablando. Dice la Constitución, es la Constitución la que dice que son mecanismos de participación ciudadana el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Estos son los mecanismos. O sea, en la mayoría de ellos se usa el voto y en la mayoría de ellos hay una decisión vinculante, digámoslo así. Pero tienen cada uno tiene unas características. Y me parece que esta, voy a ver si esto me lo pongo por aquí, a ver. Estas son sus características, no todos son iguales, porque no todos, no los propone cualquiera, digamos. Entonces hablemos de eso, ¿quién los propone? ¿Quién tiene iniciativa para crear un referendo, una consulta popular? Entonces, los ciudadanos, los ciudadanos, ahora vamos a ver cómo, ¿no? Los ciudadanos pueden tener iniciativa de referendo, de consulta popular, de cabildo abierto, iniciativa legislativa y tal. Entonces, por ejemplo, hasta ahora en Colombia hubo un referendo, el referendo por la paz, por allá en los años 90, que impulsó Pachito Santos cuando estaba chiquito. La consulta popular se ha hecho en muchos casos en Colombia. Digamos que estas normas son originalmente desde 1994, que es la primera ley de los mecanismos de participación ciudadana después de la Constitución. Entonces, y que esta del 2015 es una actualización. Pero no nos vamos a detener en eso. Vamos a resaltar que ha habido consulta popular. Y quiero resaltar en este tema de consulta popular que a finales del 2018 habían 53 solicitudes de consulta popular ante la registraduría. La gran mayoría de ellas estaban planeadas para oponerse a un proyecto extractivo como la gran minería de metales, como el fracking, los hidrocarburos y la generación de energía. Habían otras también, como para crear áreas metropolitanas, porque para crear un área metropolitana necesita una consulta popular. Pero digamos que habían 53 solicitudes ante la registraduría y que todas ellas fueron suspendidas porque la registraduría dice no tener plata para hacerlas, y otras porque las ambientales, las que se referían a la minería y demás, porque la Corte Constitucional cambió algo. El cabildo abierto sucede en el Consejo, también en la Asamblea. Iniciativa legislativa es poder proponer una norma y revocar el mandato es tumbar a un alcalde que no cumple con el plan de desarrollo. Así en términos generales. La ciudadanía puede convocar referendo, consulta, cabildo, puede tener iniciativa y puede organizar una revocatoria del mandato. El gobierno propone referendos, consultas populares. Aquí falta un puntico que es el plebiscito. Recuerden que el plebiscito de la paz era iniciativa del gobierno, pero puede ser de ambos. Bueno, de autoridad pública el plebiscito. En varios de ellos se usa el voto programático, que es ir a elecciones. En el plebiscito, en el referendo y en la consulta popular hay voto, y en la revocatoria del mandato hay voto. Pero en el cabildo abierto no, y en la iniciativa legislativa tampoco. Ahí no sale uno a votar, en los otros sí. No se llama elecciones entonces a estos dos, y la mayoría de ellos son vinculantes, es decir, que lo que diga la ciudadanía debería aplicarse. El que gane las elecciones, si la tarjeta dice, si la tarjeta de elecciones dice que,
por ejemplo, está de acuerdo o no con que se realice el proyecto de cambio del parque principal y diga sí o no, entonces si gana el sí, debe de hacer lo que se preguntó. Y no se toman decisiones en el cabildo abierto, porque en el cabildo abierto solo se informa, es como la audiencia pública, ahora lo veremos, y en la iniciativa legislativa tampoco, pues porque se presenta la ley, pero el hecho de que se presente un proyecto de ley no significa que se apruebe. Quiero resaltar de esta iniciativa legislativa lo que sucedió antier, que el paro nacional le propuso al Congreso 10 normas. Claro, no siguió el procedimiento de iniciativa legislativa porque no salió a conseguir firmas para eso, sino que se lo entregó a los congresistas. Estos son los mecanismos. Tal vez resaltar eso de que es vinculante, o sea, hacer un énfasis en cuándo es vinculante o no, porque de eso, esta es la fuerza que tienen los mecanismos, es que cuando es vinculante obliga a la autoridad municipal o departamental a que lo haga. O sea, es un mandato del ciudadano. Cuando la ciudadanía gana las elecciones en una consulta popular, le dice a su gobernante que ese es un mandato ciudadano que lo obliga a que lo cumpla. Y entonces, eso para cada uno de ellos, para los que se necesita votar, hay que contar con un comité promotor, hay que ir a inscribirlo ante la registraduría. La registraduría avala, dice si eso se puede hacer o no, porque resulta que hay consultas o referendos o plebiscitos que no pueden preguntar por ciertas cosas. O sea, el gobierno nacional no puede, ni un alcalde, ni un gobernador pueden someter a consulta popular el tema de los impuestos, de la seguridad y de la relación con los vecinos en el caso nacional. O sea, un alcalde no le puede preguntar a la ciudadanía a través de una consulta si está de acuerdo o no en pagar el impuesto predial, porque todos van a decir que no lo pagan. Entonces, no puede someter a consulta los impuestos, tampoco la seguridad y la relación con los vecinos. Entonces la registraduría chequea eso y le dice, vaya, recójame tal número de firmas. Y cada mecanismo tiene unos topes, entonces en unos casos es un porcentaje de los que votaron o de los que están aptos para votar. Luego usted recoge esas firmas y cuando las tenga listas, las regresa a la registraduría y la registraduría le escribirá, por ejemplo, o sea, a alguien, si es una consulta, ella debe consultarlo, ella debe llamar a consultas, pero antes de llamar a una consulta popular, lo manda al Tribunal Administrativo Departamental a que le haga control de constitucionalidad, es decir, a que verifique si eso sí se puede preguntar y si sobre todo si sí se puede preguntar y si la pregunta es adecuada, porque resulta que usted usa una consulta popular, ya lo vivimos en el suroeste antioqueño, y vamos a preguntar a través de una consulta si la gente estaba de acuerdo o no con un proyecto minero. Y el tribunal, surtimos todo el proceso, y cuando fuimos al Tribunal Administrativo de Antioquia nos dijo, no, ustedes no pueden hacer eso, porque tampoco podemos nosotros cambiar, establecer reglas de juego económicas y demás, una actividad económica, regular una actividad económica, prohibir una actividad económica como es la minería en este caso, nos dijo el Tribunal Administrativo, eso no es competencia de lo municipal. Entonces, esa pregunta no se pudo hacer. En fin, entonces yo creo que esto es en general, hay que ir a recoger firmas, ponerlas a que pasen estos controles de legalidad y de procedimiento, y si sale adelante, ir a ganar las elecciones. Ustedes saben que en Colombia, desde el año 94 hasta ahora, solo se han promovido más de 300 revocatorias del mandato y que solo se ha ganado una. Solo se ha ganado una revocatoria, o sea, solo en un pueblo, creo que fue en Cundinamarca o en Boyacá, lograron tumbar al alcalde. Que se han hecho muchos cabildos abiertos, que ha habido poca iniciativa legislativa, bueno, eso, pero quería resaltar de la revocatoria del mandato eso. Entonces esta es su gestión, ¿no? Ahora, esos eran los mecanismos. La otra cosa
Otra cosa son los espacios, las instancias y los canales. Entonces, esto sí es un montón, mucho más amplio que los mecanismos que vimos atrás. Son espacios, instancias, canales conocidos como comités, consejos, mesas, que están reconocidos en alguna ley. Entonces está el Consejo de Cultura en la Ley de Cultura, la mesa, el Consejo de Juventud en la Ley de Juventud y el Consejo del Adulto Mayor en la política del adulto mayor y así sucesivamente hasta más de 50. Nuestras cuentas iban en 56. Eso significa que en Colombia cualquier municipio debería tener por lo menos 56 espacios o instancias de participación de este estilo. Y que eso es un montón. Y entonces en los municipios pequeños no hay cama para tanta gente y los del Consejo de Juventud, los de Cultura son los mismos de Educación, son los mismos de allí y de allá y todos están en lo mismo. Cada una de esas está enmarcada en una ley, tiene un reconocimiento legal. Bueno, aquí este 50 ya subió y vamos como en 56. Y son temáticos, son de cultura, son de educación, o sea, y generalmente están integrados por el gobierno municipal, el alcalde, el gobernador o el presidente, porque hay de estos en todos los niveles territoriales. O sea, el alcalde tiene que estar o su delegado en la mesa de cultura o en el consejo de cultura o en la mesa de educación o etcétera, o tener su delegado allá. Es convocado por el alcalde, no es convocado por la ciudadanía. Esa es una cosa importante. O sea, al consejo de cultura lo convoca el gobierno municipal o al consejo o a la mesa municipal de educación la convoca el gobierno municipal porque él es su secretario y porque es quien la preside y define la agenda. O sea, la ciudadanía ahí llega, hay procesos para elegir a la gente de los sectores, pero el que lleva la agenda y la convocatoria es el alcalde o el gobierno local, pues en este caso, o departamental. Mire, no son vinculantes. O sea, aquí no se toman decisiones. De pronto en el Consejo de Juventud alguna cosita y en los consejos municipales de paz, que creó el acuerdo de paz. En los otros no, en los otros no se toma ninguna decisión y solo son consultivos. Allá el alcalde va y pregunta, socializa el plan de desarrollo y pregunta cosas, pero la decisión va y las toma él, porque solo son consultivos, no son vinculantes. Y están hechos para darle soporte a la gestión pública, es decir, al plan de desarrollo del municipio. Y son una instancia, entonces no puede contratar. Eso, y esto tan básico, que parece tan básico, es un problema en muchas partes, porque hay gente que cree que un consejo de cuenca puede contratar o que un consejo territorial de planeación puede contratar. No, esto es una instancia o un espacio que está hecho para que la sociedad civil y el gobierno local o departamental o donde corresponda hable con la ciudadanía en torno al plan de desarrollo que él lleva, o sea, las prioridades de su gobierno, ¿cierto? Esos eran los espacios e instancias. Ya la otra cosa son las organizaciones, o sea, una organización es una persona jurídica, esa sí puede contratar, digámoslo de una vez. Entonces son las juntas de acción comunal, las ONGs, las fundaciones, todo ese montón, que puede contratar y que puede realizar proyectos y demás. Entonces, estas ya son una forma de organización. Ahora, ¿por qué lo ponemos nosotros aquí? Porque ellas están muy vinculadas a las necesidades y dinámicas de los territorios concretos. En la vereda, la Junta de Acción Comunal o en el barrio de la ciudad, ¿cierto? O las ONGs que tenemos cobertura departamental o como Natura, que yo creo que trabaja en todo el país, no sé si es en todo el país, pero ¿cierto? Resulta que nosotros somos el sector social organizado, somos un sector de la sociedad civil muy importante que trabajamos por elementos que son de nuestro interés, nos gusta incidir con propuestas ante los gobiernos y acompañar a la sociedad civil a que haga cosas. Entonces, atienden asuntos comunitarios y estas organizaciones con personería jurídica, mire, son de naturaleza privada.
estas son ciudadanas. Estas son, digamos, entre el gobierno municipal y la sociedad civil, son mixtas, pero estas son privadas. Estas son privadas, pero ellas pueden ir, porque si es una organización de mujeres o una asociación de pescadores o un grupo ambiental o una corporación ambiental local o una empresa de manejo de residuos sólidos legalmente constituida, todo esto puede nombrar personas al CTP, al Consejo Territorial de Planeación, a esa instancia. Puede solicitar, puede participar en solicitar una audiencia pública, ¿cierto? Pero es de naturaleza privada, ¿no? Ya que sea sin ánimo de lucro es otra cosa. Casi siempre son sin ánimo de lucro, pero son tratadas por la DIAN como privada. Y por eso tenemos que tener NIT y RUT, personería jurídica, y responder por todas las obligaciones tributarias que nos tienen ahora. Y tenemos obligaciones frente a la comunidad porque hacemos parte de ella y participamos. O sea, esto es como muy importante que lo sepamos. Y luego vienen herramientas. Hay herramientas como el presupuesto participativo, como las agendas ciudadanas, como los foros, los talleres, todo eso son herramientas. Cuando la gente dice que es que un foro es un mecanismo de participación ciudadana, no, un foro es un foro, una herramienta, no. Los mecanismos eran esos de los que hablamos ahora. Y que están hechos para dinamizar, impulsar la participación ciudadana con los gobiernos locales y son de voluntad política. O sea, si los gobiernos quieren, hay presupuesto participativo. Si el alcalde no quiere, no hay, porque eso no está establecido en ningún marco. O sea, eso no es una obligación para él, ¿no? Entonces, puede existir, claro, no son ilegales, no son ilegales, son no reglados, no están establecidos en una norma. Y que se basan en unas reglas de juego, eso sí, que se construyen entre el gobierno y la ciudadanía, porque algunos presupuestos participativos están reconocidos por acuerdo municipal, pero no en una ley, ¿no? O sea, no es un marco normativo. Cuando decimos un marco normativo me refiero a una ley. No hay una ley del presupuesto participativo hasta ahora. Hay unos estímulos al presupuesto participativo, pero no una ley. Pero sí hay acuerdos municipales que establecen el presupuesto participativo. Y estos espacios, estas herramientas son muy propias de las mesas ambientales, porque las mesas ambientales ahora hablamos de ellas. Mire, las mesas ambientales, más bien digámoslo de una vez, es una instancia. Hay de dos tipos, ahora lo voy a contar, tal vez lo voy a desarrollar más, yo voy a tratar de llegar a él ahorita, pero quiero resaltar una cosa. Hay mesas ambientales que tienen la presencia de un delegado del alcalde, la Secretaría de Educación, la de Participación Ciudadana, de pronto un concejal, alguien del hospital, y luego están las mujeres, los jóvenes, bueno, y los ambientalistas. Pero hay mesas ambientales que son solo de la sociedad civil. Cuando tiene al alcalde, a un delegado, a los funcionarios y a gente de la sociedad civil, la mesa ambiental tiene las características de una instancia. Pero cuando es solo de la ciudadanía, parece más como un colectivo ciudadano. Ahora, la tutela, el derecho de petición, la acción popular, la acción de cumplimiento, la acción de nulidad, son herramientas jurídicas que tenemos, no son mecanismos de participación, no. Son herramientas jurídicas que tenemos para ir a defender los derechos, los individuales, pero también los colectivos, porque la tutela puede ir sobre un derecho individual y también colectivo, un derecho de petición. Todos tenemos derecho a peticionar por por lo nuestro, pero también de la comunidad. Y esta acción popular, acción de cumplimiento, generalmente sí son distintas, y lo mismo que esta, pero la tutela, todos ellos es una herramienta que tenemos los ciudadanos para reclamar un derecho. Esto la tutela para que se nos cumpla un derecho que está siendo violado por parte de una autoridad pública o un particular que esté afectando contra un derecho fundamental. El derecho de petición para solicitar información casi siempre,
La acción popular es cuando a un grupo colectivo de personas se le está violando un derecho y a través de una acción popular pide que se le reconozca, pero entonces ya ahí tiene que ir a un abogado. Y entonces hablemos, la acción popular, la acción de cumplimiento y la acción de nulidad, hay que hacerla con un abogado a bordo, porque ese abogado va a ir a demandar al Estado para que le valga los derechos de la acción a través de una acción popular o para que se le cumpla una política. Entonces, en el municipio tal hay una política de manejo de residuos sólidos y resulta que eso fuera del gobierno pasado y que este gobierno no la quiere seguir. Entonces uno diría, puede uno ir a pedir que esa política se cumpla a través de pedirle a un juez, un abogado va y le pide a un juez que ese juez le ordene al alcalde que cumpla esa política, ¿no? Para eso, o para lo mismo, el mismo procedimiento para anular esa política si es que no nos gusta, si es que discrimina si, a un sector de la población o si es que fue muy mal hecha o lo que sea. Luego viene el control social y la veeduría, o sea, ¿cómo le hacemos control social y seguimiento a la gestión pública? Estos son herramientas para, algunos dicen que la veeduría es un mecanismo, puede que sí, eso ya es un debate entre académicos, pero en todo caso estas es para uno ir a hacer seguimiento a los recursos públicos y a los planes, o sea, no solo a la plata, sino sobre todo a las metas, o sea, si los planes sí se están cumpliendo y si las leyes sí se cumplen, digámoslo así, pero sobre todo los planes y los proyectos de la alcaldía y demás. O sea, la veeduría ciudadana, que ustedes la conocen, la veeduría tiene que estar registrada ante la Cámara de Comercio o la Personería Municipal, pero tiene que tener un reconocimiento ante ellas, ¿no? En cambio, una comisión de control, esto ya nos salimos un poco de la ley de participación ciudadana, creo, no, seguimos ahí, estas comisiones de control social es un grupo de ciudadanos, como digamos la mesa ambiental, que no fue a ninguna parte a registrarse, pero que puede hacer lo mismo. Una comisión de control social puede hacer lo mismo que una veeduría si no se registra. Las veedurías tienen obligaciones. Hombre, todo lo que encuentren haciendo seguimiento, si hacen un hallazgo de una irregularidad o cosa parecida, está en la obligación de copiarle a la Procuraduría, a la Fiscalía o a cualquier asustaduría. Pero las comisiones de control social no, las comisiones de control social hacen recomendaciones. A nosotros nos gustan mucho estas, no las veedurías que se han quedado haciéndole oposición política a alguien o tratando de tumbar a un funcionario, no, nos gustan las de control social. La audiencia pública de rendición de cuentas es la que tienen que hacer las alcaldías, las gobernaciones, el Congreso de la República. No, todos están, ese error me hace caer en cuenta de algo. Todos estamos obligados a rendir cuentas menos el Congreso de la República. O sea, los alcaldes tienen que salir una vez al año a informar sobre su gestión, sobre el informe de gestión, pero también las gobernaciones y en general todas las juntas administradoras locales y los consejos municipales y la asamblea, en fin. La audiencia pública ambiental, esta es de dos tipos, es la que hace la CAR cada año como si fueran los alcaldes, porque tienen que rendir cuentas una vez al año, pero también recuerden ustedes que en toda licencia ambiental está la audiencia, la posibilidad de solicitar una audiencia pública ambiental. ¿Quién la puede solicitar? La puede solicitar 100 ciudadanos con sus firmas, tres personas jurídicas, sean una ONG, una Junta de Acción Comunal, un grupo de mujeres, el alcalde, el personero o cualquier entidad de control. Y está hecha para que le respondan a uno una pregunta, lo mismo que el cabildo abierto. Y el tercer interviniente es para que cuando uno manifiesta la voluntad de que en un trámite ambiental todo lo que se actúe en ese trámite ambiental me lo notifiquen a través del correo electrónico y de esa manera estar yo enterado de todo lo que pasa con una concesión de aguas, con un permiso ambiental, con una, no tanto la concesión de aguas, perdona, una licencia ambiental, porque para la concesión de aguas es otra cosa. Bueno, esos eran los mecanismos. Y ahí yo dejé de compartir, a ver. Esos son los mecanismos. Ahora,
Me parece clave detenerme en lo de las mesas ambientales solo como para darle una entrada a Yana ahora. Y es que las mesas ambientales tienen algo que es muy especial, que nos ha parecido a nosotros aquí en Antioquia, y es sus características. Entonces, tienen, a ver, yo pensaba que me dejaba mostrar aquí esto, pero bueno, es que trabajan según una escala territorial determinada. O sea, una mesa ambiental, las mesas que nosotros hemos apoyado aquí en Antioquia son de muchos tipos. Entonces está la veredal. Y la mesa veredal es muy interesante porque es la que más cosas puede hacer, concretas. ¿Por qué? Porque la mesa ambiental veredal va y actúa sobre la fuente de agua que abastece el acueducto, sobre los residuos sólidos de la escuela o la caseta comunal, o puede saber de mejor manera quién le metió candela al monte, ¿cierto? O quién fue y hizo un vertimiento por ahí mal hecho, etcétera. Es la que está en el territorio. Entonces, esos son los temas de su trabajo. Y si el plan de desarrollo del municipio y el EOT se cumplen, por ejemplo, esa es más para los corregimientos que hemos tenido de corregimientos. Hemos tenido mesas ambientales de pescadores, que se ha sido muy interesante porque es ellos sus ciénagas o sus humedales, como ámbito de trabajo, como ámbito de influencia. Pero luego están las mesas ambientales municipales. Y entonces las mesas ambientales municipales, donde está el gobierno municipal, la sociedad civil, a veces hay empresas, es muy interesante porque ellas se deberían encargar de la cosa municipal. ¿Y qué es la cosa municipal en opinión nuestra? El componente ambiental del plan de desarrollo municipal y el EOT como el esquema de ordenamiento territorial. Y porque en ellos dos está la política del municipio para el año y el cuatrienio, pero en el EOT están las reglas de juego para el manejo. Nelson, te silenciaste. Abre, por favor, el micrófono. Me lo apagaron. Ay. Entonces retomo diciendo que la mesa ambiental debe ocuparse, la municipal, debe ocuparse especialmente del plan de desarrollo, que es los planes, los proyectos y el presupuesto para los 4 años del alcalde, y el EOT, que define las reglas de juego sobre el suelo y el patrimonio natural que se tiene, en consonancia con lo que diga la CAR. Pero luego hay mesas ambientales que son una red. Digamos que la de municipios debería funcionar como una red de mesas veredales, si uno ahí lo mira. Ahora, no hay que ir a crear mesas veredales, es lo primero que les digo yo. Recuerden que las juntas de acción comunal tienen que tener un comité ambiental. Y como no lo tienen, entonces no hacen cosas, pero si los tuvieran, esos comités ambientales podrían funcionar como mesas ambientales veredales, sin más. Y luego que en todo caso se encuentren en el pueblo, en la zona urbana, en donde sea, hablar de lo municipal, en fin. Pero luego viene lo que es supramunicipal, lo zonal, lo subregional, lo regional. O sea, varios municipios que comparten una cuenca. Entonces, o un tramo de la cuenca determinada, o que comparten, no sé, un ecosistema determinado, como un páramo, o como un bosque seco tropical, o como los ecosistemas de la playa, que yo no conozco ni sé nombrar, ¿cierto? Entonces, esa red de mesas ambientales debe ocuparse de ese ecosistema más amplio, porque miren una cosa que a nosotros nos parece una lástima, hay consejo de cuenca. Entonces, un consejo de cuenca es una instancia de participación ciudadana, por eso allá van los indígenas, las empresas, los sectores comunitarios, los acueductos, los alcaldes, el gobernador y la CAR, en la cuenca. Y hay cuencas que abarcan 12 municipios, 9, en fin.
esa instancia de la cuenca es muy clave que alguien de la ciudad, sector de la ciudadanía esté pensando e influyendo en ella. Pero las áreas protegidas no tienen consejo. Las áreas protegidas no tienen una instancia de participación ciudadana. Entonces la CAR, cuando las declaran, no tienen con quién hablar. En el Consejo de Cuenca sí tiene la CAR con quien hablar y tiene alguien de la ciudadanía, de la academia, que le haga seguimiento al PONCA, al plan de la cuenca. Pero no hay quien le haga una instancia para hacerle seguimiento al plan del área protegida. No, la CAR, además, mira a ver cómo hace para trabajar con esa cantidad increíble de dueños de los predios. Los coge uno a uno. Entonces, por eso son tan ineficientes, socializando y acordando con ellos. Entonces, las mesas ambientales en red deben ir hacia el ecosistema y en una escala superior, departamental o nacional, estar en capacidad de influir sobre los consejos departamentales de educación, de educación ambiental, ya no recuerdo cómo se llaman, o en el nivel nacional ante el mismo ministerio, lo que sea. Digamos, el valor de lo que es una red de mesas ambientales. Termino ahí para que hablemos, porque ya hablé mucho. Si hay preguntas, no sé cómo es el tema de las preguntas. Gracias, Nelson. Bueno, vamos aquí a generar un conversatorio corto y si la gente tiene preguntas, no las escriben o bueno, nos pueden levantar también la manito y vamos dando paso. Bueno, hablemos entonces como de toda esa información que nos das, Nelson, de los 7 mecanismos de participación ciudadana. Hubo hace años un asunto que se estaba tramitando en Colombia en referencia a la consulta popular para el tema de la minería, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué viene pasando? ¿Cómo estamos? ¿Nos puedes hacer contexto, por favor? Vale. Retomo lo que dije ahora. En el finales del 2018 habían 53 solicitudes de consulta popular, algunas de ellas mineras. Eso sucedió justo después de que un pueblo en el Tolima, ahora siempre se me olvida, y en Cajamarca ganaran una consulta popular que preguntó si estaban de acuerdo o no con si estaban de acuerdo o no con ese cambio tan drástico de la dinámica municipal. Entonces la ganó Piedras y Cajamarca. Y apenas 2 pueblos ganaron la consulta popular, porque entonces eso paró los proyectos mineros que venían en fase de exploración. Inmediatamente entonces se vinieron todas esas otras solicitudes de consulta y el gobierno nacional vio que eso era un problemazo y se escudó diciendo que no tenía plata para hacerlas. Pero porque mientras tanto habían demandado un artículo de la ley creo que es de la ley 136, la ley del régimen municipal. Perdón, yo soy sociólogo, entonces no recuerdo, y ya desmemoriado, entonces no recuerdo esos números. Pero, ¿qué decía esa norma? Ese artículo decía que cuando una actividad económica, cuando un proyecto amenazara cambiar radicalmente la vocación económica y la dinámica económica de un municipio, los alcaldes deberían hacer una consulta popular. Esa norma lo decía, que cuando hubiera una amenaza de algo que fuera a cambiar o alterar en mucho la vida económica, podría haber una consulta. Entonces, Piedras y Cajamarca hicieron la consulta y entonces de inmediato fueron y pusieron una demanda contra ese acuerdo, contra ese artículo de esa ley, y luego la Corte Constitucional, recientemente, fue a finales del 2019 creo, cambió ese artículo de esa norma por inconstitucional. Entonces ya les dijo no municipios, ustedes no pueden llamar a una consulta popular, ni deben ni pueden. La Corte cambió eso, sin embargo, dejó 2 advertencias. Dijo, oíste, venga, pero es que la gente quiere oponerse, la gente no lo quiere. Y la ley, y si vamos a cambiar esta ley, entonces yo le resuelvo el problema al gobierno nacional, pero a la ciudadanía, ¿qué?
Entonces dijo la Corte, hay un hueco en la participación ciudadana que no, en materia de una licencia ambiental para una minera, por ejemplo, que está sin resolverse. Entonces le dijo al Congreso de la República, hay un déficit de participación ciudadana. O sea, si prohibimos o si limitamos, más bien, si limitamos la consulta popular en un municipio, entonces queda un déficit de participación ciudadana porque entonces la ciudadanía, ¿qué? Entonces, listo, Congreso de la República, haga una norma que resuelva eso y que además resuelva un debate de fondo y es, ¿quién es el dueño del subsuelo y cómo lo ordena? Que ese es el debate gordo que está en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado. Se dice, el Estado es el dueño del subsuelo. Pero también dice, el municipio es quien tiene la competencia de ordenar el suelo. El Estado es el dueño del subsuelo y el municipio es el suelo. Entonces, un municipio dijo, yo declaro todo mi suelo, en el plan de ordenamiento territorial voy a declarar todo mi suelo de protección y con eso voy a limitar actividades mineras. Pues eso también lo demandaron, fue a la Corte dijo, no, en este momento el municipio no puede prohibir una actividad económica, no la puede limitar. Y le devuelve y le dice al Congreso de la República, venga, resuelva esto, resuelva cómo es que debe suceder eso, de que el Estado nacional ordena el subsuelo y el Estado local el suelo, y que a ninguna mina se puede ir solo por el suelo, no puede haber un túnel desde el Palacio de Nariño hasta Jericó, no, sería muy ineficiente, hay que pasar por el suelo para entrar al suelo. Alguien decía, eso no es posible sacar la carne sin tocar la piel. Entonces le dijo al Congreso de la República, resuélvame eso. El Congreso de la República no ha hecho nada, como no ha hecho nada con el acuerdo de Escazú, pero el gobierno nacional sí tuvo iniciativa. Entonces el Centro Democrático, pero con un proyecto de ley del gobierno nacional, se inventó una cosa horrorosa que se llama Proyecto de Ley de Concurrencia, que trata de regular estas materias, ese hueco que dijo la Corte Constitucional, pero que tiene unos elementos que son muy perversos. Dice expresamente, ese proyecto de ley, no es una ley todavía, menos mal, dice, ningún alcalde, ningún consejo municipal, ningún gobernador, ni ningún asamblea departamental, no lo dice para los territorios étnicos, pero para esto sí, no podrán oponerse a ningún proyecto declarado por el gobierno nacional como de interés público. No podrán oponerse. Entonces, sería pues, yo no sé, peor de lo que estábamos. En eso está ese debate. Nelson, entonces tú decías ahora, y entonces venga Congreso de la República, resuélvame el asunto de la ciudadanía. ¿Y qué es entonces la incidencia política si hay tantos obstáculos para poder incidir desde los escenarios de participación ciudadana? Estamos en un cuello, o sea, estamos emproblemados por lo siguiente, porque tenemos supuestamente muchos mecanismos, instancias, herramientas, pero que no son útiles, porque no son vinculantes. Entonces, al paro nacional, por más que se mueva, no tiene por ahora un mecanismo para que se le tome en serio. Esa es la paradoja. Colombia es uno de los países de América Latina que más instancias, no mecanismos, no, instancias tiene, pero donde son más ineficaces, porque no son vinculantes, porque solo son usados para informar, para socializar, para comunicar, pero no están hechos ni para concertar y sobre todo en temas ambientales no hay un mecanismo formal para dirimir, para transformar los conflictos ambientales, los conflictos socioambientales. Solo están las vías jurídicas. O sea, si usted tiene un lío con una minera, vaya ante un juez y enfréntese con un abogado que lo acompañe a un pool de 20 abogados de una multinacional que se la saben todas. Es un escenario jurídico es muy inequitativo porque ponen a un campesino a pelear con una multinacional. Entonces, y no hay otro. La licencia ambiental no lo tiene. Ese es el problema que hay hoy en materia ambiental. Es que no hay un mecanismo
formal, vinculante y reglado, serio, para transformarlos, no para resolver los conflictos no se resuelven, siempre tendremos conflictos, los conflictos se transforman y serán más civilizados y más democráticos o lo contrario. Entonces, no hay una herramienta para gestionar los conflictos ambientales. El plan de ordenamiento de una cuenca no lo tiene, el plan del área protegida no lo tiene, la licencia ambiental tampoco lo tiene. El municipio solo tiene unas instancias pero de concertación comunitaria de conflictos entre vecinos, pero no ambientales. Entonces, eso nos preocupa y en eso estamos investigando y queremos hacer una propuesta, ojalá seamos capaces de hacerla por lo menos atractiva, pero lo que hay que decir es que tenemos un gobierno nacional que no quiere escuchar y que no se toma en serio esto. Tanto es que no aprueba el acuerdo de Escazú, que tiene que ver en todo con esto. Claro. El acuerdo de Escazú lo que está diciendo es que haya información asequible, libre, permanente, de fácil entendimiento en los idiomas y las lenguas de las etnias, y que hayan espacios vinculantes, y que sea la empresa la que tenga que demostrar que no hace impactos, y no el ciudadano el que tenga que demostrar que ella sí lo hace. O sea, la carga de la prueba es en la empresa, no en la ciudadanía. O sea, ese es un elemento en lo jurídico súper clave. Y que se protejan a los líderes y las lideresas ambientales que hacen denuncia, que defienden el territorio y que se enfrentan a veces con palos, hasta con palos, a la invasión de proyectos extractivos sobre su territorio. Entonces, tenemos un gobierno que no funciona y por fortuna el paro nacional sí tiene la agenda ambiental y la participación ciudadana en su agenda. Entonces, entre los 10 proyectos que se presentaron hace 2 días al Congreso de la República, hay uno que se refiere a cabildos ambientales municipales. Y la idea es que lo que está propuesto es que el cabildo abierto, que lo vimos como mecanismo, funcione para la discusión de una licencia ambiental y que hay al seno del consejo ese cabildo, pero que funcionaría dentro del consejo municipal con C, los otros consejos son con S y son las instancias, en ese consejo municipal en ese honorable consejo, se dice honorable consejo, pero no honorable concejal, no, el honorable es el consejo, no los concejales y las concejalas, no caigan en ese error, por favor. La honorabilidad en este país cae sobre las instituciones, en fin. Se está proponiendo ese como un mecanismo para que tome parte en los temas de los conflictos ambientales y su gestión en torno a las licencias. Esa es una iniciativa legislativa que 50 congresistas digámoslo así, del centro izquierda, lo acogieron y lo van a presentar. Lo más vinculante podría ser en los momentos de planeación, cuando se hace un ajuste de EOT o de POT, cuando se va a crear un plan de manejo de un área protegida o se va a ajustar, cuando se va a crear un PONCA para una cuenca, ahí sería una manera vinculante, ¿cierto? Ahí podríamos hablar de un ejercicio vinculante de la participación ciudadana. Sí, mira, nosotros, eso que dices es muy cierto. Lo que no queda en los planes luego no se puede exigir. Alguien dice, mucha gente dice, eso es lo que queda en los planes, es pura carreta, el papel puede con todo, eso no se cumple. Y mucho de eso es verdad. Pero lo cierto es que si no está escrito en un plan, usted no lo puede exigir. No lo puede exigir más claramente, ¿no? Usted no tiene por qué ir a invocar la Constitución para que le defiendan el agua en su acueducto, sino la norma específica que se refiere a eso. Entonces, el momento más clave es al momento de planear y al momento de votar. Para con ciudadanía, sí. O sea, el momento clave para nosotros en lo que estamos ahora fueron las elecciones, la campaña política de 2019. Porque nosotros trabajamos en municipios. Entonces, lo que la ciudadanía hizo propuestas en una agenda ciudadana
para... Nelson, ¿puedes repetir que se te cortó ahí esa parte, por favor? No, muy bien. Decía que en el 2019 fue clave porque estábamos en campaña política y la idea era que la ciudadanía le presentara a los candidatos y candidatas a la alcaldía unas propuestas llamadas Agenda Ciudadana Ambiental. Y firmó un pacto con los candidatos y candidatas para que eso fuera incluido en el programa de gobierno. E hicimos foros públicos para discutir eso, hablar de las prioridades que tienen los candidatos en materia ambiental, en fin. En Antioquia. En Antioquia. Y luego, en el 2020, antes de que entrara la peste, nos fuimos a ver cómo iba a ser incorporado eso al plan de desarrollo municipal, a lo que en ese momento se estaba discutiendo, porque el plan de desarrollo 2020-2023 le marca el periodo al alcalde. El año pasado fuimos y chequeamos en cada plan de desarrollo qué había quedado y qué no. En junio, cuando ya estaban aprobados, y nos dimos cuenta que la ciudadanía presentó 540 propuestas en 40 municipios. En 40 municipios, 35 de ellos tenían agenda ciudadana ambiental y le hicieron propuestas a los candidatos y al plan de desarrollo. En el plan de desarrollo hicimos el chequeo y quedaron unas 280. Eso es más de la mitad de lo que la ciudadanía propuso y eso es interesante. Entonces la gente dijo, los residuos sólidos es una preocupación en los municipios turísticos. El tema de las áreas protegidas en las áreas de páramo y en los ecosistemas del bosque seco, etc. La gente nombró los problemas. Quedaron incluidos. La semana próxima vamos a ir a mirar cómo van a junio 30, a ver cómo va. Y vamos a programar en el resto del semestre un diálogo entre la mesa ambiental, el colectivo ambiental y el gobierno para que por favor pongan énfasis en lo que falta del periodo del gobierno. O sea, incidir es proponer y concertar y hacer seguimiento. O sea, es el ciclo de la planeación participativa y todo eso, aprovechando a las organizaciones, a las instancias, a los mecanismos, a las herramientas, usando todo lo que la ley permite. Siempre, y cuando hay que usar la protesta, si es necesario también, pero siempre no violenta, ¿no? Con ciudadanía, con eso siempre llama a la manifestación pacífica, a la protesta pacífica. Para nosotros es no violenta. Hasta eso, mire, la protesta no, ahora hay una idea de reglamentar la protesta social. Eso nos preocupa mucho. Con lo que sucedió con el paro nacional, nos preocupa mucho porque creemos que es mejor que la protesta quede así en general como... Claro, porque queda sujetada ya al gobierno. Exacto. Sí, cuanto más hay cosas que es bueno no reglamentar. Ahora vamos a hablar de eso en relación a mesas ambientales. Aquí hay una reflexión y varias preguntas de nuestro amigo Cristian Abad Restrepo, que pues nos va a acompañar también con el tema de territorio dentro de 8 días. Dice, ¿por qué a pesar de tener todos esos mecanismos, escenarios y herramientas en Colombia, estamos tan mal en democracia? ¿Qué otros mecanismos se imaginan para el ejercicio de participación? ¿Cuál es la relación de la participación con los conflictos socioambientales? Cuando estas preguntas, o sea, son varias preguntas, una reflexión mediada por preguntas. ¿Cuál es la relación de la participación con, bueno, se llama, cuando el gobierno central decide que hay un proyecto estratégico a nivel nacional, se anula, entonces, cuando el gobierno central decide que hay un proyecto estratégico a nivel nacional, se anula la participación. ¿Cómo se relaciona la participación con las relaciones de poder? Saludos. No, mejor dicho, preguntas para una tesis doctoral. Pero están muy difíciles. Pero, mire, es que recordemos una cosa, es que volviendo a la Constitución, la Constitución del 91 dijo, en Colombia la democracia no solo será representativa, sino participativa y directa. Es decir, de toda esta que venimos hablando es la democracia directa, la democracia participativa, la que se basa en concertación, influencia de propuestas, ¿no? La otra es la representativa, o sea, la de elegir concejales, alcaldes, asamblea, departamento, congreso y presidencia.
en todas partes del mundo el sistema representativo y los partidos políticos están completamente desacreditados y eso es un problema. La democracia representativa, la democracia de los votos, de los caciques, de las clientelas, de los clanes políticos, está en crisis. La ciudadanía no confía en el Congreso de la República ni en lo que hace. O sea, solo el 8 de 100 ciudadanos que confían. Entonces está en una crisis berraca. Pero lo otro es que en el nivel de la democracia participativa, de esta que estamos hablando, tampoco tenemos, porque tenemos mucho diseño, pero muchas limitaciones. O sea, miren que ustedes que los mecanismos de participación ciudadana no se usan porque están llenos de requisitos y casi nadie gana una revocatoria del mandato porque sale la influencia y el poder que tiene el alcalde a controlar eso. Entonces, y tienen muchas limitaciones. Hay que conseguir muchos votos y muchas firmas y enseguida exponerse a que lo maten, a que lo echen de la alcaldía, a que le echen al familiar de la alcaldía, a que lo estigmaticen. O sea, tenemos un ambiente que restringe eso, que sataniza, y que somos el país donde más líderes sociales matan. Entonces, en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo pedirle a los líderes sociales, a las lideresas, a los comunitarios, a los líderes cívicos, a los ambientalistas, que salgan adelante con su propósito en medio de tremendas limitaciones y amenazas? Entonces, bueno, todo eso influye para que los conflictos ambientales tampoco se puedan gestionar. Y digamos que hoy es tan restrictiva que sí anula la participación. Un proyecto del nivel nacional en un grupo, en un conjunto de municipios, hoy anula la participación. O sea, hoy en Jericó, Antioquia, no podemos, en Jericó y Támesis, no podemos usar la consulta popular ni podemos usar una norma municipal para impedir o por lo menos intentar impedir que una minera gigantesca venga a comerse una montaña, ¿cierto? No, entonces sí la anula. Y es una cosa que está demandada ante el Consejo de Estado también. O sea, ¿por qué el gobierno nacional no apoya las consultas populares económicamente hablando? Porque son muy caras y que porque están entonces ahí el COVID dice que atender la pandemia es prioridad y en eso estamos. Desde ahí no va a pasar. ¿Y antes cuál era la excusa? Sí, entonces está anulada. Bueno, Nelson, vamos a empezar a adentrarnos entonces más profundamente en dónde vamos a ubicar a las mesas ambientales, si son instancias de participación o si son organizaciones, perdón, o es un híbrido, ¿cierto? Entonces, Julián de Puerto Colombia, que es nuestro gestor local en Puerto Colombia y participa en la mesa ambiental, pregunta, Nelson, muchas gracias por tu conocimiento muy claro. ¿Podrías, por favor, explicarnos nuevamente por qué una mesa ambiental no puede hacer contrataciones? Vale. Una mesa ambiental hay de muchos tipos. Las que son una mezcla entre funcionarios públicos, ciudadanía y empresa, digamos como esos tres actores. La mayoría es funcionarios públicos y ciudadanía. Esa es una instancia mixta de gobierno, sociedad civil. Esa no puede volverse una personería jurídica, porque ahí está el gobierno municipal. Y un funcionario público no tiene por qué estar fundando por allá una organización jurídica, en donde el municipio es socio, porque es que entonces, ¿quiénes son los socios de esa cosa jurídica? Esto ya es un tema de socios, y resulta que usted para asociarse con alguien de la sociedad civil o un privado, hay reglas de juego, el Estado no puede ir asociándose por ahí con cualquiera. Entonces, esa es una instancia mixta de diálogo. La otra puede ser solo de la ciudadanía. Hay muchos municipios en los que no les importa la mesa ambiental, ni apoyarla, ni que exista. Entonces la ciudadanía ya solita decide ser un colectivo ciudadano. Pero para ir a hacer cosas que no necesariamente ir a hacer contratos. La mesa ambiental de Envigado tomó la decisión de volverse una corporación, de volverse una entidad jurídica.
Entonces, con personería jurídica, con RUT, con NIT, con Cámara de Comercio y con todo eso, y pudo contratar. Y se listo, muy bien, pudo ir a hacer contratos. Se llamaba Mesa Ambiental de Envigado y así se llamaba en Cámara de Comercio. Pero a partir de ahí se volvió privada. Se volvió una entidad privada. Entonces yo como alcalde no tengo por qué ir a sentarme con un privado a analizar qué está sucediendo en el plan de desarrollo y cuáles son las prioridades de mi gobierno. No, yo voy y consulto con una instancia de participación ciudadana y voy y hablo en privado con los amigos. Entonces la mesa ambiental, que es una figura jurídica, no puede reclamar como derecho que no lo están teniendo en cuenta o que no lo están teniendo en cuenta lo que él propuso. Es que usted es un privado, ¿cierto? Entonces... Y si ustedes, tampoco una persona de a pie puede ya participar en la mesa o una empresa que quiera también dialogar porque pues ya es un privado, ya es sí, un asunto propio de ellos. y ese privado es un grupo de socios y de socias de 15 o 20 personas que eligieron llamarse Mesa Ambiental Morro Plancho y ya. Y a partir de ahí se llama como una corporación. O sea que su característica de mesa ambiental abierta, multiactor, se pierde. O sea, deja de existir como mesa ambiental y conviértase en una Sí, corporación. eso. Y yo le sugiero que al que quiera hacer contratos vaya y monte una corporación o una fundación o una cooperativa, que eso está súper bien, ¿cierto? Es muy difícil. Es muy difícil mantenerla y conseguirle recursos, pero está bien. Y que al Consejo Territorial de Planeación o a la Mesa Ambiental o al Consejo de Cuenca vaya él. Ya él sí puede ir como asociación. Mire, porque yo me conformo como asociación de recicladores de Vallasolano, perdonen, ¿cierto? Y entonces yo me volví una corporación o una cooperativa de... Listo. Yo represento, yo tengo en mi figura a la gente más representativa de los residuos sólidos. Bueno, listo. Yo voy y pido un espacio, hoy le digo al municipio que sí, que yo quiero estar en el Consejo Territorial de Planeación y que si hay un comité para el manejo de los residuos sólidos, nosotros somos los primeros en estar allá, porque nosotros somos los que sabemos de eso. Pero en el consejo, y entonces para que allá se junte ya con el hospital, con las mujeres, con otros grupos ambientalistas, y allá en esa instancia pueda dialogar con el gobierno local. Eso es clave, ¿cierto? O sea, a la mesa ambiental o a la instancia de participación ciudadana llegan también organizaciones jurídicas. En varios de los consejos de Cuenca que tenemos nosotros están recicladores, asociaciones de productores campesinos, ¿y ellos a quién representan? A los productores campesinos, y está genial. Y de hecho, bueno, hacen un comentario. Eso pasa ahí mucho, conozco varios funcionarios, tienen fundaciones creadas hace años y ahora las activan cuando pasan contratos. Bueno. Ay. Mira, Aquí... pero Sí. Dayana, mira, si usted va, si uno va y mira, eso es completamente cierto que muchos congresistas y políticos tienen su propia fundación. Y por allá viendo estos días los datos del SECOP, que es donde uno mira la contratación pública, encontramos a una fundación que tiene más de 500 contratos en este periodo de gobierno en los municipios de Córdoba. ¿Cómo una fundación logra tener más de 400 contratos en Córdoba? ¿Y en qué periodo? ¿En cuántos? Actualmente. En los últimos 2 años. Sí, es en este periodo de gobierno, sí. Bueno, Gustavo Adolfo Ramírez dice, en el marco de la participación ciudadana para la gestión ambiental departamental, la Asamblea Departamental implementó la Ordenanza 058-2014 de aplicación en todo el territorio antioqueño, pero vemos con gran preocupación que no se haya tenido la articulación suficiente desde la institucionalidad con la Red Departamental de Mesas Ambientales de Antioquia para implementación de dicha ordenanza, violando las acciones de cumplimiento. Entonces, Nelson, hablemos nuevamente de las instancias de participación regladas, que tú nos dices que hay más o menos ya unas 56, ¿cierto? Y que son creadas y que dependen de la institucionalidad. CIDEA, que fue lo que se te olvidó ahorita, que es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, ¿cierto? Pues digamos que es intersectorial, pero está orientado desde la Secretaría de Educación y Ambiente, ¿cierto?
y los recursos vendrán, digamos que surgen ahí. Listo. Una organización, ya lo decías, pues son estancias ya, espacios privados y bueno, su funcionamiento es distinto. ¿Qué pasa ahora con las mesas ambientales en Antioquia, que ya tienen o están regladas por una ordenanza departamental y es la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia la que tiene que pues, velar por unos fortalecimientos técnicos, pero también un apoyo económico? Entonces, las mesas de ambientales pasan a ser una instancia en el caso de Antioquia, ¿o qué pasa? Y si surte el proyecto de ley sobre mesas ambientales que está desde 2016 caminando, ¿qué pasa? Sí, digamos que la respuesta es sí. Si la ordenanza se implementara con las características que tiene, debería haber en cada municipio una mesa ambiental que recoja actores del sector público, del privado y del comunitario, digámoslo así. Es una instancia creada y reconocida por acuerdo municipal. Y quiero decir que nosotros ahora hemos visto que se han creado, en el marco de esa ordenanza, se han creado nuevas mesas. Entonces está la del Carmen de Viboral, la de La Unión, la de Cocorná, en municipios del Oriente, donde eso no pasaba. Y que son muy institucionales, porque allí la ciudadanía, ahí ve. Entonces, aquí, ¿por qué es tan difícil? Me ha parecido a mí el tema de la ordenanza en Antioquia, es que parte de un supuesto que a mí me parece muy difícil de manejar, y es que pretende dos cosas. Uno, que se institucionalice la red de mesas ambientales, o sea, que se incorpore a lo que nosotros llamamos la arquitectura institucional, o sea, se incorpore a la política departamental, pero que se le respete a la ciudadanía la posibilidad de cómo, también De autonomía. su autonomía. Entonces ahí ha habido un debate entre qué es la autonomía, ¿no? Y cómo se ejerce la autonomía dentro de una instancia de participación ciudadana. Entonces, o sea, el propósito es bueno porque deja abierta la posibilidad de que allí donde un alcalde no quiera impulsar una cosa, la ciudadanía lo puede hacer. Pero eso lo que está es simplemente ratificando el principio constitucional de que la ciudadanía puede participar de manera directa y, no, y digamos, pacífica, participar de las actividades en las que se interese, independiente de que una ley lo permita o no, porque si no lo prohíbe, lo puedo hacer. Entonces, pero una cosa es el movimiento social, que de eso no hablamos ahora, es el movimiento social, es Hablemos de una eso. expresión política, es como el hijo menor de un partido político, ¿cierto? Entonces, el movimiento ambiental es el movimiento ambiental, el movimiento nacional ambiental. Yo estuve en la Asamblea Nacional Ambiental en Támesis hace 20 días y yo lo que vi allá fue un grupo de gente ahí en todo el país, muchos jóvenes, me encantó por eso, que están dispuestos a hacer un montón de cosas por defender los recursos naturales y por cambiar las normas y las reglas de juego de este país. Entonces, ese movimiento es un movimiento social. En el oriente antioqueño tenemos al Movete, y hay un montón, ¿cierto? Los que se oponen al fracking, y en el páramo de Santurbán hay un montón de gente en torno a la defensa del páramo de Santurbán. Ellos son una expresión de la sociedad civil que se movilizan para ir a defender esa causa, pero ellos no son un partido, ellos no son una ONG, ellos no son una corporación, ni tampoco son una instancia. Eso es un grupo de personas que van que tienen una aspiración, tienen la necesidad de conservar ese páramo y la aspiración de que se conserve para el futuro, y se expresan pública y políticamente. Y entonces eso no lo puede reglamentar una ordenanza. Eso no, eso déjelo quieto, eso es un derecho que no, mejor que no lo toque, para que eso quede abierto. Entonces, hay como una mezcla del movimiento, de un sector del movimiento ambiental de Antioquia que quiere que ser más escuchado por la gobernación, y lo propuso así en la ordenanza, pero yo creo que eso por ahí no prospera, que lo que podría prosperar es que las mesas sean unas instancias de gobierno y sociedad civil y escenarios de diálogo, concertación, discusión, acción conjunta. Y quiero resaltar la acción conjunta. Nosotros
A nosotros nos encanta que las mesas ambientales vayan y miren el plan de desarrollo, y si el plan de desarrollo dice adelantar una campaña para el manejo de los residuos sólidos, bueno, vaya, diga qué está pasando con esa campaña, qué hay que hacer, que nosotros también queremos, que con ciudadanía nos va a ayudar con unos pesitos para ir a hacerla, ¿qué hubo pues? Porque si uno va y mira que está allá, entonces la mesa ambiental es muy útil cuando tiene relaciones de colaboración, de concertación, de trabajo conjunto con el gobierno. No todo es oposición. Entonces, y eso se logra en una mesa institucional también, ¿cierto? Ahora, hay mesas que tienen muy buenas relaciones con la alcaldía, entonces dice, yo me convoco, y entonces nombran de coordinador a alguien de la sociedad civil y le dan la potestad para que para que convoque. Y eso es genial, porque hay confianza. Entonces él llama a los funcionarios, a este, y aquel, y se dialoga sobre el plan de desarrollo, sobre los proyectos, sobre los problemas, y se hacen cosas juntos. Ese no todo es la oposición, sino el resultado de una cosa. Ahora, si para eso se necesita una agenda, un plan, hay el plan ambiental, y sobre todo ponerse de acuerdo en un par de tareas al año. Y eso funciona muy bien. Bueno, el asunto es más porque, por ejemplo, las mesas ambientales que está apoyando Fundación Natura con Fundación Coca-Cola en el marco de este proyecto de Playas Libres Basura Cero, que son Bahía Solano, Puerto Colombia, Coveñas, San Andrés, y en otros momentos que también nos han preguntado otras mesas ambientales, hay una inquietud y es cómo logran las mesas ambientales tener reconocimiento por parte de la institucionalidad pública y del sector privado como un espacio de fuerza política para incidir en esas decisiones público-políticas de su territorio. Entonces, más allá de crear un acuerdo municipal como lo tiene Medellín o como lo tienen varios municipios, más allá de una ordenanza que es la única que existe en Colombia para el departamento de Antioquia, ¿cómo más pueden encontrar el reconocimiento de las mesas ambientales? Vale. En principio, digamos, la ley de mesas ambientales no ha salido adelante todavía, está discutiendo. Hasta que no sea ley, no es exigible. En aquellos departamentos donde no haya ordenanza. En Antioquia es exigible. O sea, como dijo alguien ahora, podría alguien ir a hacer una acción de cumplimiento para exigir que se cumpla la ordenanza. Pero donde no ha habido ordenanza, yo no sé si en el Atlántico hay. Si no la hay, no la puede exigir. En ese caso habrá que esperar que haya una ley. La otra es, el que sí se puede exigir es el CIDEAM. Ese sí tiene reconocimiento de ley, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal. Ese sí es exigible. Ahora, nosotros, pero uno pues, usted dice, uno alguien del funcionario dice, por joder la vida, me mandan un derecho de petición y me dicen, muéstreme el CIDEAN y cómo funcionan para yo ir. No, y entonces se dan cuenta que no está, y bueno. Pero más allá de eso es que si no hay un actor de la sociedad civil, un actor de la sociedad, decimos nosotros sociedad civil y de la sociedad política también, interesado en eso, no hay propuesta que funcione. Si no hay actor colectivo que la impulse, no hay proceso que funcione. El actor de la sociedad, el actor social, decimos nosotros, es un actor colectivo municipal, es la unión de las personas interesadas por el medio ambiente, que pueden ser corporaciones, individuos o un grupo de teatro, un grupo de música y una fundación, yo qué sé. Si todos ellos no se juntan y se ponen de acuerdo cómo hacer, qué van a hacer, cuáles son sus intereses, sus intenciones, no los van a escuchar por separado. Hay que juntarse con los que tienen intereses y necesidades similares a las de uno. Eso es lo que dicen los principios de la organización social. Usted se junta con los que comparte necesidades o intereses. Yo me junto con esos. Y ese es un actor que entonces ya sí puede estar en capacidad de ir a dialogar con el gobierno municipal, porque tiene claridades, tiene intenciones y a lo mejor representan candidatos y a lo mejor voceros y a lo mejor representantes legal para que vaya cosas. Entonces, hágase representar, pero yo no me represento a mí solo. No, si yo represento a alguien es porque me nombró. Ese actor colectivo es el que vindica los derechos.
y el que los reivindica, ¿cierto? Pero inicialmente tienen que surgir de un actor para que funcione. Y eso necesita en mucho el apoyo de ONGs como nosotros, porque es que ser un actor colectivo con agenda común es súper difícil, porque cada quien quiere ir por su pedacito y que le resuelvan su pedazo, y tener un acuerdo sobre lo colectivo, sobre lo común, sobre el patrimonio público, sobre el patrimonio natural, sobre el bien colectivo, sobre el bien público. Es que la fuente de agua es un bien público, la cuenca. Si no tenemos acuerdos sobre eso, terminamos enredados en los intereses locales, individuales. Entonces eso no es fácil. Alguien como nosotros tenemos que ayudar a construir ese actor y que tenga agenda política. Cuando ese actor tiene agenda política, tiene voz y puede ir a decirla y puede encargarle a un becero que vaya y lo diga. Entonces, pero eso en lo individual no funciona y a veces tampoco en lo sectorial. Entonces, bueno, no, que son las 3:36 y todavía tenemos preguntas por responder, entonces vamos a tratar de agilizar en las respuestas, ¿listo? Por acá dice, buenas tardes, bueno, nos dice Wilder Borrero. Si hay actividades de limpieza y capacitación por entidades privadas, ¿qué mecanismos se requieren para obligar, por decirlo así, a las entidades o corporaciones a participar de las actividades? Porque si bien los objetivos están escritos en los PMA, deben ser los planes de manejo ambiental, supongo, y los PAC, ¿qué serán los PAC? No se sujetan y cuando entidades externas los quieren hacer, anulan o bloquean las acciones. Voluntad política. Sí, o sea, hay una cosa, control y vigilancia. La voluntad que tienen la alcaldía y su equipo en llevar a cabo los planes que tiene, pero la otra es también cómo cumplen las obligaciones del plan de manejo ambiental de una licencia. Porque como él lo dice, si hay alguien que tiene la obligación de hacerlo, por ejemplo, que está en el marco de una licencia ambiental y no lo hace, entonces para eso son comisiones de control social y tal. Hay que ir a mirar muy bien qué dicen los planes de manejo de las licencias ambientales frente a impactos y los manejos de esos impactos en concreto. Porque una licencia ambiental es muy probable que tenga el permiso para tumbar 100 árboles. Si usted dice, no, puede ser, tumbo 100 árboles, y sí, está autorizado, pero tengo que ir a compensar 1000. Ah, bueno, vamos a mirar a ver si lo comenzó. Eso, están los derechos de petición, son una locura, yo estoy en eso con la ANLA, qué cosa tan complicada y difícil. Hay que ir a mirar los índices de cumplimiento ambiental, si eso sí es, si sí lo están haciendo lo que dijo el plan, e ir a preguntar a la comunidad a ver si eso sí se hizo y etcétera. Es súper complejo, pero es necesario, ¿no? Es como, si hay una obligación derivada del plan de manejo, se puede exigir que se cumpla. Si no está establecida, es voluntad. Sí, y yo creo que por el tema de tratar de estar mejor informados, ese instrumento de tercer interviniente ha funcionado muy bien para las organizaciones ambientales o mesas ambientales que hacen seguimiento a esas intervenciones privadas o intervenciones estatales. Entonces, ese tercer interviniente. Y lo mismo lo que tú decías ahora, pues si una mesa ambiental no quiere realizar una veeduría, no se quiere convertir en veeduría porque tiene unos procesos allí que de pronto son más formales, pues lo hace desde las comisiones de control social, que digamos que es también un sentido de la gestión de la mesa ambiental. Bueno, por acá nos dicen, bueno, el PSA son planes cuatrienales ambientales, nos dice Wilder. Por aquí, muy buena intervención frente a la participación ciudadana. Buenas tardes, excelente la explicación de la participación ciudadana de las mesas ambientales como instancias de transformación ambiental. Una sesión muy productiva. Los recursos para la operación y gestión de la mesa, ¿de dónde se pueden conseguir? ¿Y cómo ha funcionado en las mesas ambientales de Antioquia? La pregunta del millón siempre. No, es muy buena, mire. No dijimos que todas las instancias de participación ciudadana dependen de una norma, de una ley. Y que yo conozca solo en 2 casos, tal vez, queda expresamente dicho que el gobierno municipal deberá destinar recursos a su funcionamiento. Es el caso de los consejos territoriales de planeación, los CTPs, que tienen que conceptuar sobre el plan de desarrollo municipal y sobre el esquema de ordenamiento territorial o el plan de ordenamiento territorial.
expresamente la ley, en unos ajustes posteriores, y porque así lo demandó la Corte Constitucional, le dijo al gobierno municipal: usted debe destinar recursos para darle soporte al trabajo que hace el Consejo Territorial de Planeación. También lo dijo la Ley de Participación Ciudadana para los consejos municipales de participación ciudadana, pero mala noticia. Eso solo aplica para los municipios grandes, para las categorías especiales 1 y 2, creo que 3 también, pero los municipios categoría 4ª, 5ª y 6ª no aplica porque tienen menos de 100.000 habitantes. Entonces, ahí no. Entonces, en las ciudades hay un Consejo Municipal de Participación Ciudadana y tiene que haber un rubro en el presupuesto para que ese consejo y su política de participación funcione. Pero la ley dijo que para los municipios chiquitos eso no aplica. Y para las mesas ambientales también quedó en Antioquia, en la ordenanza, que se deberían destinar recursos. Como quedó dicho, hay que ir a pedirlos. Por ir a pedirlos porque en la mayoría de los planes de desarrollo municipales y en los presupuestos municipales no hay ni una línea del presupuesto municipal, ni un proyecto por allá en el plan de desarrollo que hable de darle funcionamiento a una instancia de participación ciudadana, no. No lo hay, pero como está escrito en Antioquia, en este caso, podría ir a exigirse. Ahora, eso se resuelve con refrigerios y ya. Bueno, pero sí acordate que creo que es la ley 93 en el artículo 34. Bueno, algún estudioso del tema mirará por ahí que las corporaciones autónomas regionales sí tienen que fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana. Y pues al decir eso, tienen que destinar recursos. Cierto, o sea, la resolución del 2013 que se refiere a los consejos de Cuenca lo dice expresamente, que la CAR deberá dar apoyo y apoyo logístico al funcionamiento del Consejo de Cuenca, ¿cierto? Pero no en todos lo dice, no en todos lo dice. Por ejemplo, interesante lo que ahora está sucediendo con los consejos municipales de juventud que entran ahora a conformarse y que tienen entre su diseño interno la plataforma de juventud y la agenda de juventud. Entonces, la agenda es la agenda política, la agenda que tienen los jóvenes. Entonces, ahí va a ser bacano. Creo que ese también tiene alguna orientación específica para el funcionamiento, la elección del Consejo de Juventud. Pero no sabría yo en este momento de memoria, y no lo conozco al detalle, cuáles tienen la obligación en qué casos los municipios o departamentos o gobierno nacional está obligado a apoyarlos. Bueno, aquí hay dos preguntas más que tienen que ver ya con el proyecto. Una es, ¿cómo hacen para vincularse a nuestras actividades del proyecto? Si la persona que pregunta vive en alguna de estas 4 zonas, se puede contactar con nosotros a través de la página de Fundación Natura y nosotros allí daremos pues como todas las indicaciones, sea en Coveñas, Puerto Colombia, San Andrés Islas o Bahía Solano. Ustedes como organizadores de esta convocatoria, ¿qué plan de mitigación tienen? Ya que las empresas de Postobón y otras entidades son generadoras de residuos sólidos, los cuales van a nuestras cuencas hídricas, y por qué no se le hizo la invitación a estas otras entidades. Bueno, primero, este es un convenio que surge porque Fundación Coca-Cola busca a Fundación Natura para generar un convenio en estas 4 zonas que ellos como Fundación Coca-Cola definieron de intervención. Entonces, es más como un asunto más privado, más cerrado. No es que Fundación Natura haya hecho una convocatoria para buscar recursos para este proyecto, no. Lo que estamos haciendo es sí generar como unas relaciones con aliados que tengan intervención en estas 4 zonas que nos ayuden a generar esas capacidades técnicas sobre las cuales nosotros venimos avanzando a través de una estrategia de educación ambiental. El plan de mitigación de nosotros desde el proyecto Playas Libres Basura Cero está centrado en procesos de educación ambiental. De otra parte, ¿por qué no se convocó a entidades del Chocó? Ya que en la ciudad de Quito y en otros municipios es demasiado evidente la contaminación ambiental por esos residuos. Pues yo creo que ahí también la respuesta estará dada y seguramente habrán muchas otras entidades que tienen sus miradas en Quito. Bueno, yo creo que ahí ya, Nelson, respondimos como las preguntas. No sé, bueno, aquí hay otra que surge. Esta será la última ya que respondamos.
Los consejos territoriales de planeación, los CTP municipales, tienen voz y voto para las actualizaciones o cambios de los EOT, esquemas de ordenamiento territorial, y PBOT, planes básicos de ordenamiento territorial. Sí. La respuesta es sí tienen voz, pero no tienen voto. O sea, el Consejo Territorial de Planeación recibe los documentos, es una cantidad increíble de documentos que están asociados al EOT o al POT, o sea, recibe el proyecto nuevo o de actualización, lo lee, lo estudia, y eso es un camello, y hace un concepto. Hace un concepto, es que dice, por ejemplo, o sea, usted se puso a leer el proyecto de EOT y se dio cuenta que ahí no tuvieron en cuenta el riesgo, y usted dice, no puede ser, eso es una cosa impresentable, ahí tiene que estar el tema de gestión del riesgo. Entonces usted solicita a través de un oficio, como Consejo Territorial de Planeación, le dice a Planeación Municipal, ojo, ahí no está el riesgo, y lo deben de incluir, y firma el Consejo Territorial de Planeación, ¿cierto? El Consejo Municipal, bueno, entonces usted lo dijo, la planeación municipal o el consultor o pues en todo caso el alcalde, que es el responsable de firmar el EOT, dice, es el que toma la decisión si lo que usted solicitó se tiene en cuenta o no. Él tiene la facultad, la potestad de decidir si le para bolas a usted o no. Si usted está diciendo algo como eso, ay, juepucha, no hay manejo del riesgo, eso es supremamente grave. El alcalde va a decir, por supuesto, eso hay que corregirlo porque si no, la ley me sanciona, ¿no? Pero si es una cosa más específica y particular, vea, es que en mi vereda no quedó en la fuente, no quedó reconocida como una fuente no sé qué, y es una fuente pequeñita o algo muy pequeño, yo qué sé, entonces es probable que no quede y que el alcalde no le pare bolas. Entonces, pero no es que el Consejo Territorial de Planeación vota para aprobar su plan de trabajo, para aprobar cuando se reúne, para aprobar si le manda o no una carta al alcalde, como consejo también, ¿cierto? Pero no las decisiones, pero no vota el contenido del EOT, ni siquiera el Consejo Municipal CONCE puede o tiene facultades para cambiar el EOT o el PBOT, digamos, lo aprueba así, pero no le puede hacer modificaciones, le tiene que ir a decir al alcalde, modifique esto o aquello. E incluso si el Consejo Municipal le negara la aprobación del EOT o el PBOT, o incluso el plan de desarrollo, se lo negara al alcalde, el alcalde lo puede decretar. ¿Por qué lo puede decretar? Porque el mandato ciudadano que tiene, a ver, vamos al voto, que ese casi no hablamos. Cuando nosotros votamos por un programa de gobierno, y ese programa de gobierno si gana, entonces nuestro voto es programático, recuerden. Gana el plan. Ese plan es un mandato ciudadano de la mayor fuerza vinculante, y el alcalde va y vuelve ese programa de gobierno en plan de desarrollo, o sea, el mandato que le dio la ciudadanía va y lo vuelve plan de desarrollo. Y en ese plan de desarrollo él quiso impulsar tales y tales cosas. Entonces él está facultado por el mandato ciudadano de estar por encima del consejo en esas dos cosas, en el plan de desarrollo y en el plan de ordenamiento territorial. Recuerden usted que Petro en Bogotá, el consejo le negó el plan de ordenamiento territorial de Bogotá y Petro lo decretó. Y eso se llevó y se demandó y se jodió, y resulta que sí, que Petro tenía la facultad de eso, y los alcaldes que lo han decretado, no solo Petro, pues. Por eso, pero porque están investidos del mandato ciudadano, del voto que los eligió. Entonces, por eso la consulta popular, cuando gana el voto, incluso está por encima del mismo alcalde, ¿ves? Le puede, si la ciudadanía va y gana unas elecciones de una consulta popular, puede imponer su mandato al alcalde. Entonces, cuando el alcalde va al Consejo Territorial de Planeación, está investido de ese mandato, y él dice, no, es facultad, yo tengo la facultad de tomar o no lo que usted me dijo. Y eso es consultivo y no es vinculante, es
es facultativo del alcalde. Entonces, el CTP no puede tomar decisiones sobre el contenido del PBOT ni del plan de desarrollo, solo hace recomendaciones. De hecho, las corporaciones también hacen recomendaciones. Exacto. En Y la todas alcaldía las instancias se hacen recomendaciones. Hay alcaldes que son más democráticos, de mayor apertura, puede que sometan al presupuesto participativo unas ciertas cosas o con la mesa ambiental vaya y diga, oíste, vea cómo le parece, yo tengo 100 millones de pesos para este año, para el año entrante, y vine aquí como mesa ambiental y decirle, ven, ¿en qué invertimos eso? Entonces le va y le dice al CTP, hace una reunión, venga, y lo tiene en cuenta y él va y lo hace, pero de esos alcaldes casi no hay. Listo, Nelson, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar aquí entonces con unas conclusiones muy generales, y es que tú empezaste con ese artículo, creo que es el primero de la Constitución Política del 91 y es el Estado Social de Derecho, y terminamos como en toda esta incidencia desde cómo ejercemos el derecho vinculante de la participación ciudadana, y definitivamente es el voto programático, ¿cierto? Desde ahí podemos ejercer ese derecho. Sin embargo, también es muy importante que las organizaciones ambientales, llámese mesa ambiental, corporaciones, bueno, instancias de participación ciudadana, pues también ejerzan esa incidencia en las decisiones público-políticas de los lugares donde habite, a través de recursos como el tercer interviniente, la Comisión de Control Social, veedurías ciudadanas, acción de cumplimiento, desde incluso un derecho de petición se puede hacer, ¿cierto?, para hacer seguimiento, en fin, poder participar en la planeación territorial, ya sea en la construcción de un plan de desarrollo, en los ajustes de los planes de ordenamiento territorial, en la creación o ajustes de planes de manejo ambiental, de un PGIRS, de un plan de gestión integral de residuos sólidos, de que estamos también graves en ese sentido para Colombia, ¿qué más? En un PONCA, en un plan de ordenamiento y manejo de cuenca hidrográfica, en un PORH, plan de ordenamiento de recurso hídrico, en fin. Hay muchas instancias desde donde se puede participar para que incidamos, para que se deje la voz ciudadana en el desarrollo que nosotros queremos del lugar que habitamos. Esa es la participación ciudadana. Tiene sus obstáculos, como lo que nos mostraba un poco Nelson, difíciles en materia de normatividad política, pero pues tenemos también ahí pues como movimientos y organizaciones que siguen empujando el asunto, y se sigue teniendo, digamos, todavía hay asuntos sin concluir que deben estar motivando acciones como la que nos decía ahora Nelson desde Conciudadanía, y promover algo donde le permita a la ciudadanía ser más vinculante en las decisiones. Nelson, muchísimas gracias, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta hora y 53 minutos ya. Nos pasamos ahí 23 minutos, pero muy interesante también poder entender todo este engranaje de la participación ciudadana en todo el ejercicio que estamos desarrollando en el marco del proyecto Playas Libres Basura Cero de la Fundación Natura y Fundación Coca-Cola. Les recordamos que nos volvemos a encontrar dentro de 8 días, el viernes 6 de agosto a las 2 de la tarde. Estamos yendo un poco más Restrepo, geógrafo, doctor en geografía, y vamos a hablar del tema de territorio. ¿Qué es el territorio? Que es más allá de un asunto físico, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Recuerden que se dará una certificación de participación a quienes nos acompañen en más de 7 sesiones. Entonces, esperamos hayan diligenciado su participación en la lista de asistencia que permanentemente estuvimos ubicando en el chat de esta sesión. Nelson, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes muchas gracias a todos, y gracias por aguantarse este carretazo hasta las 4 de la tarde en medio de este calor. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Listo. Chao.